Se viene una semana muy intensa, muy caliente en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Es que por un lado está el debate sobre el pliego del juez Ariel Lijo, resistido por un sector importante de la política para definir si va a ingresar o no a la Corte Suprema de Justicia. Y por el otro, la ley de ficha limpia, que viene con media sanción de la Cámara de Diputados, pero donde empiezan a correr no solamente las firmas para tener dictamen, sino también los plazos para dar el debate en el recinto. Todavía no está claro si va a haber una jugada audaz para que todo esto se pueda debatir en extraordinarias o si habrá que esperar luego del 1 de marzo. Esta noche convocamos aquí en Noticias a las 20:30 al doctor Alejandro Fargosi, que ha sido uno de los redactores del proyecto del oficialismo, un ex integrante del Consejo de la Magistratura y una persona que tiene en foco estos temas. Doctor Fargosi, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Un gusto también. Alejandro, hoy la senadora Alejandra Vigo, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, resolvió convocar a esta comisión para dar debate el próximo día miércoles y observar si se puede dictaminar o no. ¿Sorprendió esto? Porque la Libertad Avanza venía bastante relajada en el Senado con el manejo de los tiempos. La verdad que no le puedo ayudar con esas preguntas porque yo he actuado en esta cuestión de ficha limpia solamente como un asesor y no estoy en el día a día de las negociaciones ni nada por el estilo. Lo mío fue estrictamente profesional. Ajá. Bueno, no sería menos profesional hacer un seguimiento del derrotero del proyecto porque ha puesto mucho trabajo en él, ¿no? Así es que por eso la pregunta también. Sí, el único problema es que para hacer eso tendría que dedicar mi vida a este tema y como esto fue gratis, tengo que seguir viviendo y tengo que seguir trabajando de abogado. Sí, me imagino que sí. ¿Por qué esta vez el oficialismo acompañaría ficha limpia? Porque ahora es una ley, primero porque lo decidió el presidente así, y segundo porque ahora es una ley, o sería una ley que está completa. La ley anterior tenía sobre todo dos problemas gravísimos, y se basaba en considerar que quienes tienen dos sentencias en contra, o sea, primera y cámara, no puede ser candidato, pero no hay ningún lugar que registre esas dos sentencias en contra. Esto parece una broma, pero de broma no tiene nada. El Registro Nacional de Reincidencia solo toma nota de las sentencias firmes. Y acá no se trata de sentencias firmes, esto es un tecnicismo, sino de sentencias definitivas. Para una persona normal, lo firme y lo definitivo es lo mismo. Bueno, no es igual. Lo definitivo es cuando termina el proceso normal. Pero como hay un proceso extraordinario, recién cuando termina el extraordinario se considera una sentencia firme. Entonces iba a pasar, si se aprobaba esa ley o si se aprobaba como ley, iba a pasar que no se podía poner en funcionamiento. Además de ese detalle, que no es pequeño, había otro problema, y es que las distintas normas que rigen el proceso electoral tenían referencias a sentencia firme, con lo cual esto en manos de un abogado normalmente avispado hubiese dado lugar a pleitos, cuestionamientos, un caos. Bueno, eso lo corregimos y también agregamos algo que no es menor, yo diría que es mayor, y es que no se trata solamente de que no puedan ser elegidos los delincuentes condenados, tampoco pueden ser designados como funcionarios públicos, porque hay una cosa que es una locura, y es que en la ley de empleo público se le exige no ser delincuente a todos los empleados hasta director, pero arriba de director, o sea, subsecretarios, miembros de empresas del Estado, ministros, etcétera, no se les exige, lo cual es un disparate, porque no puede ser que los cadetes tengan que tener licencia, digamos, de legalidad, de decencia, claro, y los jefes no. Claro. Ahora, doctor Fargosi, hay alguna cuestión que también llama la atención y es por qué el proyecto contempla los hechos de corrupción, que está muy bien lo que esto implica, pero por ejemplo, hay otros delitos, una persona que es pedófila, que es abusadora, que comete otro tipo de delitos, no quedarían encuadrados en este debate. ¿Por qué? Sí, esa fue... nadie se va a dedicar a investigar. Bueno, sí, algunos del PRO se dedicaron a tirar piedras, pero yo tenía esa postura. En esto estamos con Gastón Marra, que es el que ha liderado todo el movimiento. Exactamente, en esto estamos desde hace 6 años. A lo largo de esos 6 años,
Yo me pasé la mayor parte de ese tiempo pensando en todos los delitos dolosos. ¿Por qué? Porque en definitiva es un delincuente. Pero ¿cuál es el gran problema? Ninguno de cada provincia. Y ahí se producía un lío fenomenal porque hay provincias con una justicia totalmente dominada por el gobernador desde hace 10, 20 o 30 años. Fíjese, por ejemplo, que en la ley de ficha limpia de Córdoba, que ya tiene ley de ficha limpia, afortunadamente, en esa ley tiene tratamiento diferencial las sentencias si son de Córdoba o si son de otras provincias. O sea, este tema es de una enorme complejidad. A diferencia de lo que dijo algún opinador serial de la televisión, que creía que esto era un articulito nomás, este tema es de una complejidad monumental y para que se dé una idea, en esta última etapa, pese a que ya veníamos trabajando desde hacía 6 años, estuvimos los involucrados trabajando diciembre y enero para poder conciliar todas las opiniones que uno tiene que conciliar en una ley tan, digamos, tan sobre un tema político. Claro, y en la que hay además posiciones antagónicas entre los que hablan de persecución y los que hablan de una razón moral para avanzar o no con este proyecto de ley. Pero hay otro tema que es muy delicado también, que es la situación del juez federal Ariel Lijo ante la posibilidad de que se convierta o no en un juez de la Corte. Alejandro, me gustaría que podamos compartir estas declaraciones que ha hecho el jefe de gabinete, Guillermo Francos. La estrategia no se modificó, el presidente fue muy claro cuando dijo los dos o ninguno, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que habrá que ver cuáles son las fórmulas para llegar a esa posición que mantiene el presidente de la República, ¿no? Bueno, además el juez Lijo tiene un dictamen de comisión, pero después tiene que pasar el pleno del Senado y obtener los 2/3, ¿no? Con lo cual yo le diría que no es un tema que esté resuelto todavía y el presidente va a cumplir de la manera que cree que debe cumplir la palabra que él expresó públicamente, ¿no? Lo que quiero decir es que si el presidente dijo los dos o ninguno y uno se aprueba finalmente, recibe el acuerdo del Senado y el otro no le recibe, el presidente decidirá si designa por decreto en comisión al otro juez de la Corte, ¿no? El doctor Alejandro Fargosi ha sido integrante del Consejo de la Magistratura, con lo cual maneja al pie de la letra las cuestiones que tienen que ver con la designación de jueces, su comportamiento, su conducta, eventuales sanciones e incluso las designaciones. Por eso, doctor, quería preguntarte ¿qué mirada tenés sobre la posibilidad de que los votos de ficha limpia, proyecto en el que vos trabajaste, queden condicionados a darle votos o no al doctor Ariel Lijo para sumarse a la Corte? Mi experiencia en estos últimos 2 meses, increíble, que ya de grande, tengo 70, ya de grande aprendí más en estos 2 meses que en los anteriores 10 años en materia de análisis político. Mi experiencia es que se ha dicho absolutamente de todo con el tema de ficha limpia, fueron todas mentiras. El nivel de operaciones de prensa que han habido son escandalosos y me consta porque han dicho mentiras de mí incluso. Con lo cual yo sé cuáles son las mentiras de mí, porque sé cuál es mi vida. Con lo cual, este tema de si se negocia ficha limpia por Lijo o no Lijo, yo no le creo nada a los medios. Nada, ¿eh? ¿Y pensás entonces que podría llegar a darse el voto uno por uno o considerás la herramienta, más allá de lo que luego implica tener un decreto para designar a los jueces de la Corte, que el presidente sin pasar por el Congreso finalmente los designe vía decreto? ¿Te gusta esa opción? ¿Cómo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estarías de acuerdo con esa opción? No, yo no, pero increíblemente acá hay un detalle. Al que votó, incluyéndome la ciudadanía, es a Milei, con lo cual la decisión es de él desde ese punto de vista. Si yo fuera presidente no lo haría. Pero hay un factor que es importante tener en cuenta cuando uno analiza los hechos o los actos de los presidentes, y es, ellos manejan una información que nosotros no manejamos. Nosotros en general... por eso había un famoso político que se llamaba Emilio Ardoy, que decía que había que tener cuidado cuando uno hablaba de la tribuna, porque de la tribuna todo el mundo gana todos los partidos, pero las variables que maneja un presidente son distintas de las que manejamos nosotros. Yo, con mi lectura de la Constitución, creo que no es el caso, pero bueno, es una opinión tan válida como la opuesta, ¿no? Doctor Fargosi, soy Jorge Elías, buenas noches.
¿Qué legitimidad? Bien, gracias. ¿Qué legitimidad tendría una designación por decreto de uno o de los dos, o la designación de uno por el Senado y el otro por decreto? Bueno, la legitimidad estaría dada por la propia realidad de la designación. Legitimidad tendrían. Lo que pasa es que no me parece un buen sistema. No me parece un sistema plausible. Sobre todo que creo que no es necesario, desde un punto de vista, digamos así, de funcionamiento de la Corte. Por supuesto, tener 3 miembros es un problema porque estas cosas se tienen que decidir por unanimidad, o si no hay que convocar a lo que se llama conjueces, ¿sí? Como, digamos, los jueces suplentes, que son los presidentes de las cámaras federales a lo largo del país. Se van designando por sorteo. Pero hay otro factor que no puedo dejar de evaluar, y es el siguiente. A mí me preocupa mucho que la Corte termine con tantos peronistas adentro. Lo digo francamente, o sea, Lorenzetti es peronista, el hijo es peronista, Rosati es peronista. Es como que no podemos despegar esa dependencia que tenemos del peronismo, que ha estado metido, al estar metido con mayoría en el Congreso, en senadores desde el año 83, el Poder Judicial Nacional y el Poder Judicial Federal están hechos a imagen y semejanza del peronismo, con algunas posibilidades para los otros partidos que han ganado, Radicales y el PRO, y ahora la Libertad Avanza, con algunas posibilidades para designar jueces. Y así le va a la justicia. Yo creo que la justicia es un poder del Estado que está pésimo, no mal. Así que no me gustaría esa salida, pero repito, el presidente es el presidente Milei y él maneja variables que quizás nosotros 3 no manejamos. Muy bien, es el doctor Alejandro Fargosi, es abogado, ha sido uno de los coautores del proyecto de ley de ficha limpia, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Veremos qué ocurre esta semana con el debate en comisión y cuándo llegará al recinto. El tema de los tiempos en política no es un tema menor, además de todos los entretelones alrededor de la designación de jueces en la Corte. Como siempre, Alejandro, un gusto y estamos en contacto. Gracias, buenas noches. Gracias a ambos. Hasta luego. Hasta luego.